periódicas. Vamos a ver entonces, por ejemplo, esta función, que también podemos tener o conocer la ecuación. Nos dice que esta función se expande con un periodo t igual a 6. Vamos a hallar la serie de Fourier de esta función. Entonces, ¿cómo sería esta función? Sería así, ¿no? Vamos a graficarla. Está definido en un periodo de la siguiente forma: 2t menos 5, ¿no? Si esto va a ser una z. Entre 0 y 3, entonces en t igual a 0 va a valer menos 5, ¿no? Digamos 1, 2, 3, 4, menos 5. Y en 3 sería 1, ¿no? Sería 1 aquí. Entonces, vamos a tomar de 3 en 3 divisiones. Esta gráfica, ¿no? Y de 3 a 6 dice que vale 1, es decir, a partir de 1 vamos a tener constante. Entonces es un periodo de esta función y esto se va repitiendo periódicamente, ¿no? Es decir, siguiente periodo vamos a volver a tener esta línea recta. Es constante, ¿no? Lo mismo al otro lado. Entonces aquí vale 1 y vale menos 5. Tiene 3, 6, 9, 14, digo. Menos 3, menos 6. Bien,
Entonces vamos allá a la serie de Fourier de esta función. Primeramente habíamos visto que se calcula coeficiente a sub 0, que en este caso si el periodo es 6, sería 2 sobre 6. Y vamos a integrar en un periodo, que en este caso tendría dos intervalos, ¿no? De 0 a 3 y de 3 a 6. Entonces integral de 0 a 3 de 2t menos 5 más integral de 3 a 6 de 1, ¿no? Que sería un tercio y vamos a tener t cuadrado t cuadrado menos 5t evaluado de 0 a 3 más t de 3 a 6 va a ser 3, ¿no? Y de aquí a sub 0 va a ser entonces 3 al cuadrado, 9, menos 5 por 3, 15, más 3. Esta 3 va a ser menos 1. Sería entonces a sub 0, ¿no? Vamos solo copiando hasta aquí. Bien, vamos a calcular ahora a sub n. Para calcular a sub n necesito omega 0. Omega 0 que hemos dicho que es 2pi sobre el periodo, que es 6, y esto es pi tercios.
Entonces A sub n va a ser 2 sobre el periodo. Y de igual forma integramos en un periodo dos partes, ¿no? Primero de 0 a 3 de 2t menos 5 por coseno de omega 0 y tercios nt diferencial de t más la integral de 0 a 3 sería de 3 a 6 ahora de 1 por coseno, ¿no? O simplemente coseno sería, ¿no? De pi tercios nt diferencial de t. ¿No? Entonces en a sub n se multiplica f de t por coseno de omega 0 por nt, ¿no? Entonces aquí 2 sextos es un tercio. Calculamos la integral de 2t por coseno que les había dado la anterior clase, ¿no? Una fórmula. Que bueno, se hace por pares, ¿no? T por coseno se integra. Podemos verlo aquí todavía. De esta forma, ¿no? T seno de AT sobre A más coseno de AT sobre A cuadrado. Entonces esta misma fórmula viene aquí como T seno de pi tercio CNT sobre pi tercio CN más coseno de pi tercios NT sobre pi tercio CN cuadrado. Lo podemos hacer en esto mejor copiar para no estar subiendo. Integral, ¿no? A ver. T seno de pi tercio NT sobre pi tercio CN más coseno de pi tercio CN cuadrado. Y esto evaluado de 0 a 3. Que sería de 2t coseno, ¿no? Para menos 5 coseno. Integral es menos 5 seno. Seno de pi tercio CNT sobre pi tercio CN. Evaluado de 0 a 3. Más seno de pi tercio CN de pi tercio CNT sobre pi tercios N evaluado de 3 a 6. A ver cómo está esto. 2 sextos, ¿no? Un tercio, a ver, siempre se me puede ir algo. Inge, disculpe, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo haya omega cero? Disculpe, ingeniero. Aquí está omega 0. Sí, ¿cómo haya, ingeniero, el omega cero? Como hallo. 2pi sobre el periodo da pi tercios. Así hallado, no sé. Pero, ¿de dónde sale el 2 sextos, Inge? Periodo es 6.
y disperiodo 6. Está bien, gracias, ingeniero. Muy raro algo que está Creo aquí, que ¿no? mi Que me compañero se pregunten. refiere a la fórmula, Inge. ¿Cuánto es el periodo aquí? 6, ¿no? Aquí mismo dice, aquí está de datos, 6. Y 2pi dividido entre 6 está en tercios. Y a ver, aquí es donde tenemos que ver. T por coseno es T seno sobre pi terceno coseno de 0 a 3 menos 5 seno y tercios seno. Ya. Ahora aquí algunos resultados se anulan porque no vamos a evaluar y hacer una cosa larga, ¿no? Entonces, las fórmulas que les he dado, realmente para el seno de pi n y seno de 2pi n directamente 0, ¿no? Cuando n es natural o en general para n entero, ¿no? Lo que les he dado. Obviamente eso sabemos también, ¿no? Entonces aquí no va a estar reemplazando uno por uno directamente, ¿no? En 3, ¿qué sucede aquí? Seno de pi tercio n por 3, seno de pi n. Eso es 0. Y en 0, seno de 0 también va a ser 0, es decir, todo esto se va a hacer 0. En 0 y en 3. El coseno no se va a hacer 0, ¿no? Va a salir un valor, no se hace 0. ¿Qué sale? Coseno de pi n, sabemos que no es 0, es 1 cuando n es par y menos 1 cuando n es impar, ¿no? Entonces, lo dejaremos así, ¿no? Es decir, a sub n va a ser 1/3, 2. Bueno, aquí vamos a tener pi tercios n al cuadrado. ¿Qué va a dar esto? 9 sobre pi cuadrado por 2 va a ser, más bien esto ya lo empezaremos, 18 sobre pi cuadrado n cuadrado. Coseno de pi n. Y en 0, coseno de 0 es 1, entonces vamos a tener menos 18 sobre pi cuadrado n cuadrado. Entonces, n cuadrado, ahora sí, ¿no? Esto 3 al cuadrado va a dar 9. Por 2, 18, ¿no? Esa sería entonces esta parte. Ahora aquí, nuevamente, ¿no? En 3, ¿qué vamos a tener? Seno de pi n. Eso es 0. Y en 0, seno de 0. Esto también va a hacerse 0. ¿No? Aquí, en 6, seno de 2 pi n. Tanto seno de pi n como seno de 2 pi n es 0. Entonces en 6, seno de 2 pi n está 0. Y en 3, seno de pi n también 0, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque no siempre, ¿no? Nuestra integral y nuestros coeficientes de Fourier se van a simplificar notablemente, obviamente, en ciertos casos que vamos a ver. En este caso, entonces, esto lo puedo escribir como 18 entre 3 va a ser 6, ¿no? 6 sobre pi cuadrado, ¿dónde está? Pi cuadrado n cuadrado. Lo podríamos factorizar, queda aquí coseno de pi n menos 1.
Entonces, esto también habíamos visto que se puede reducir de una forma simple, especialmente para calcular los armónicos, ¿no? Coseno de pi n, ¿no? Nuevamente estamos recordando esto. Menos 1 a la n, o 1 cuando n es par, y menos 1 cuando n es impar. Entonces, si n es par, a sub n claramente va a ser 0, ¿no? Podemos decir que a sub n es igual a 0, porque 1 menos 1 es 0, ¿no? A sub n es 0 cuando n es par. O a sub n va a ser, cuando n es impar es menos 1. Menos 1, menos 2 por 6, vamos a tener menos 12 sobre pi cuadrado n cuadrado. Esto cuando n es impar. Entonces, este resultado nos sirve si es que queremos hallar valores de a sub n, ¿no? O hallar los armónicos, ¿no? Entonces, el resultado general es este, ¿no? Lo que hemos hallado, y de este obviamente se reduce a este otro. Pero a este otro hay que especificar que n es impar, cuidado que estemos reemplazando cualquier n entero, ¿no? Entonces, ese sería el coeficiente a sub n. Podemos revisar un poco los cálculos, parece que un poquito nos estamos olvidando, pero obviamente recién nos vamos a familiarizar, porque hartas veces vamos a hacer esto, ¿no? O sea, por el momento tal vez un poco. A veces los cálculos no son muy familiares, pero lo vamos a hacer muchas veces, van a ver que ya esto lo vamos a hacer repetitivo. Podemos copiarlo hasta aquí. Ingeniero, una consultita pequeñita. Sí, En la práctica uno hay ejercicios en los que el periodo no tiene números, sino es T medios, T cuartos. Tengo dudas. El A sub cero no me sale como en el solucionario. ¿Será que podamos hacer después uno de esos, por favor? Es que no me sí, sale. ahorita lo vamos a ver. Muchas gracias. Vamos a ver luego. Recién vamos a entrar a ver ejercicios de ahí.
Bien. Ahora vamos a calcular el coeficiente P sub n. Bueno, obviamente que esto es muy moroso escribir en una clase virtual, pero ya sabemos darnos modos. P sub n igual es 2 sobre el periodo y la integral de un periodo de la función, pero por seno. Es decir, tenemos seno de omega 0 por nt más integral de un periodo de la función 1 por seno de omega 0 por nt. Entonces, en el caso de la función seno, aquí en la integral, igual habíamos mencionado esta fórmula, ¿no? Para t por seno, podemos usar directamente esta fórmula. Es decir, voy a tener 2t por seno. Entonces lo factorizamos, la integral sería entonces menos t coseno, ¿no? Entonces vamos a tener aquí menos t coseno de omega 0 nt sobre omega 0 n más seno de omega 0 nt sobre omega 0 n al cuadrado, ¿no? Por esta forma. Después tengo menos 5 senos, lo integral del seno es menos coseno, entonces vamos a tener más 5 coseno. Y luego integral del seno va a ser menos coseno. Evaluado de 0 a 3. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? P sub n va a ser 1/3. Aquí en 3, ¿qué vamos a tener? 3 coseno de pi n sobre menos pi tercio en 3 con 3, 9 va a ser, ¿no? Vamos a tener aquí menos 9 sobre pi n coseno de pi n. En 0, 0 por coseno, 0. Nuevamente aquí, ¿no? En 3 que tengo seno de pi n. Seno de pi n, esto es 0. Y en 0, seno de 0 también es 0, es decir, todo esto se hace 0. Aquí vamos a tener 15 sobre pi n coseno de pi n en 3, ¿no? Y en 0, coseno de 0 es 1, entonces sería menos 15 sobre pi n. Menos, aquí en 6. 6 entre 3 va a ser 2 coseno de 2 pi n. Hemos dicho que es coseno de 2 pi n es 1. 1. Entonces vamos a tener en 6 menos 3 sobre pi n. Menos, pero con menos, con este menos de adelante sería más, ¿no? En 3 vamos a tener 3 sobre pi n coseno de pi n. A ver. Vamos a ver. En 3, aquí era 3 por 3 menos 9 sobre pi n coseno de pi n, ¿no? Por 2 este de adelante.
y ese es 0. Aquí 15 sobre pi n, en 3 sería coseno de pi n, y en 0, coseno de 0 es 1, entonces 15 sobre pi n. En 6 es coseno de 2 pi n, pero eso es 1, entonces va a ser menos 3 sobre pi n, menos, con este menos es más, 3 sobre pi n, y en 3 sería coseno de pi n. Aquí podemos deducir algunos términos semejantes. Aquí 9 por 2 menos 18, más 15, menos 3, más 3, estos términos se van a ir, ¿no? Los cosenos de pi n. Quedaría entonces finalmente p sub n que va a quedar aquí. Menos 15, menos 3, menos 18. Entre 3, menos 6 sobre pi n. Y ese sería entonces el coeficiente de Fourier b sub n. Entonces, en esta serie de Fourier sí tenemos los tres, an, bn y a sub 0. Y la serie de Fourier se expresa de la siguiente manera. F de t igual a sub 0 medios, ¿no? Menos 1 sobre 2, porque así está la serie de Fourier. Se divide entre 2 en la serie de Fourier. Por esto lo pondremos, ¿sí? Sumatoria de n igual 1 a n igual infinito. De a sub n, que va a ser 6 sobre pi cuadrado n cuadrado, coseno de pi n menos 1, por coseno de omega 0 nt. Omega 0, ¿cuánto era? Era pi tercios, ¿no? Entonces sería coseno de pi tercios nt, más b sub n, que es menos 6 sobre pi n, seno pi tercios nt. Entonces esta expresión es lo que se conoce como serie de Fourier de una función periódica. Entonces este término habíamos dicho que es término constante de la serie de Fourier, y estos términos cosenos y senos se llaman armónicos de la serie de Fourier, que son términos senos y cosenos que habíamos visto la última vez, que va disminuyendo, ¿no? Cada uno su amplitud y va aumentando su frecuencia, múltiplos de omega c. Bien, entonces en eso consiste lo que es el cálculo de series de Fourier. Podemos copiarlo hasta aquí, revisar los cálculos.
Antes de ver otros ejercicios, vamos a ver una vez más todo lo que es la serie de Fourier de una función. En este caso, bueno, habíamos dicho que podemos calcular, ¿no?, algunos armónicos, dar valores a n de 1 hasta 3, 4, hasta 5 tal vez, y ver cuánto vale an, cuánto vale bn, es forma obtener algunos armónicos. Entonces ese cálculo se lo va a hacer siempre que nos pidan, siempre que así se requiera. En este caso ya no vamos a hacer eso, sino vamos a observar directamente una serie de Fourier de otra manera, es decir, en el GeoGebra hay opción de poner sumatorias o sumas, y vamos a determinar, o sea, automáticamente la serie de Fourier con algunos armónicos, con unos 10 armónicos, con unos 20 armónicos, cosas que manualmente ya no lo haríamos, ¿no? Lo que vamos a hacer es aquí introducir la serie de Fourier tal como hemos hallado. En lugar de f de t, y vamos a poner menos un medio, ¿no?, el término constante. Y menos un medio es una línea, es esta línea horizontal, ¿no?, en constante. Ahora una sumatoria aquí podemos ponerlo de la siguiente forma. Suma. Suma significa sumatoria. Aquí, expresión, variable, valor inicial, valor final. Entonces la expresión va a ser todita la serie de Fourier que hemos obtenido. La variable de la suma es n, ¿no?, empieza en 1 y bueno, al infinito, pero en lugar de infinito, digamos, podemos tomar unos 10 armónicos o unos 15 armónicos. Vamos a hacer eso entonces. A ver, solo que aquí, esto lo voy a recoger. Voy a escribir aquí la expresión que hemos hallado de la sumatoria, que era 6 sobre pi cuadrado n cuadrado, 6 sobre pi cuadrado n cuadrado, n cuadrado, por coseno de pi n. Pi n menos 1, y todo esto por coseno de pi tercios nt, ¿no? Coseno de pi tercios n, y en lugar de t aquí la variable es x, ¿no?, las variables que conocemos, y x. En lugar de t, x ponemos. Menos 6 sobre pi n. 6 sobre pi n por seno de pi tercios n, por n mejor pondremos, a ver, mejor, x. La variable es n, ¿no? N empieza en 1 y digamos que termine en 10, para unos 10 armónicos. Podemos ver, por ejemplo, aquí que con 10 armónicos todavía no sale una onda tan parecida a la original, ¿no?, que debería ser así, ¿no? Pero bueno, aquí parte graficado un periodo, está con
morado. Se nota un poco. Vamos de color mejor. Ahora vamos a ver con más armónicos. Vamos a cambiar este parámetro. Ahí, ¿dónde está? Aquí, ¿no? De 1 a 10. En lugar de 10 quisieran haber unos 30 armónicos. Es decir, que n vaya de 1 a 30. Entonces observemos que si son 30 armónicos, ya se parece, ¿no? A ver, esta es la función original. Después veremos. Un poquito ya se pone lento porque son muchos cálculos que hace, obviamente, el programa o también la máquina o también el internet, ¿no? Porque esto es en línea, pues se puede descargar para PC o para celular. Que quería que veamos, ¿no? Compara, esta es la original, pero un periodo, porque es muy complicado graficar varios periodos aquí, no lo vamos a hacer. Y esta es su serie de Fourier, ¿no? Comparemos, que ya hay más precisión, ¿no? A ver, ahora si le pongo unos 50 armónicos, ya incluso ya va a estar muy lento y se va a congelar la pantalla. Pero esto, como les dije, ya no vamos a graficar series porque van a ser más complejas, a no ser que necesitemos, ¿no? Entonces, mediante este programa, el GeoGebra, pues también hay otros, ¿no? Tal vez han visto el MATLAB, no sé, pero es más complicado usar. Es más para otras cosas. Simplemente para observar y ver lo que se ha calculado con la serie de Fourier y comparar. Vamos a tratar de alejarlo esto. Ahí que se vea mejor. No tanto. Entonces aquí con unos 4 o 5 armónicos seguramente iba a salir una gráfica no muy parecida a la original, ¿no? Pero hemos graficado unos 20, 30 armónicos y podemos ver que efectivamente esta serie de Fourier representa, ¿no?, esta función o se aproxima a esa función. Entonces pueden ustedes hacer la prueba, ¿no? También series de Fourier que van a tener en la práctica con esta opción que dice suma, ¿no? Que es el sumatorio. Ponen la expresión donde empieza en n igual 1 y donde cuántos armónicos quieren, n igual a 10, digamos, o n igual a 20. Y se puede graficar, todo está al alcance de cualquiera. Entonces podemos observar si quieren copiarlo. Bien, entonces,
lo que son las prácticas, había mencionado y vuelvo a repetir, es simplemente para practicar, no es para entregar. Y tampoco es para resolver 100%, ¿no? Simplemente es para practicar, para tener referencia de ejercicios de la materia, como cualquier otra materia de cálculo que ya han llevado, ¿no? Ya han llevado, ya saben, varios cálculos, cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, variable compleja. Entonces ya, ustedes ya saben cómo es el cálculo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en la primera parte, encontrar el periodo de estas funciones es algo tal vez elemental, ¿no? Que podríamos, deberíamos poder hacer, pero vamos a ver un ejemplo. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Que si sumamos varias funciones seno, varias funciones coseno, aquí la idea es hallar un periodo común, es decir, cuando las tres funciones se van a repetir simultáneamente por primera vez. Entonces, cada término de esta función, que bueno, simplemente es combinación de senos y cosenos, ¿no? Cada término tiene un periodo. Coseno de 3/4 t tiene el periodo que lo voy a llamar t1, que va a ser 2pi sobre 3/4, ¿no? 2pi sobre su frecuencia, que es 3/4. 8pi tercios, es decir, se repite cada 8pi tercios el primer término. El segundo, aunque es seno, igual se calcula el coseno del seno, de igual forma se calcula el periodo, ¿no? 2pi sobre su frecuencia. 2pi sobre 2/5 va a ser 5pi. Y después de la tercera, el seno de t medios, 2pi sobre 1 medio va a ser 4pi. Entonces hay que hallar un periodo común, ¿no? Se repite esto cada 8pi tercios, cada 5pi, cada 4pi. Ahora hay que multiplicar t1, t2 y t3 por números enteros tal de que dé un intervalo mínimo de repetición. Entonces se puede hacer simultáneamente con los tres, pero nos perdemos. Por eso voy a hacerlo de dos en dos, es decir, voy a tomar dos, en este caso, eh, seno de 2pi quintos t y seno de t menos. Vamos a ver cuándo se repiten las dos juntas por primera vez. Entonces, de estas dos funciones voy a hallar un periodo que lo voy a llamar, digamos, T', que obviamente T' tiene que ser múltiplo de T2 y múltiplo de T3, ¿no? Entonces, T' tiene que ser 5pi por A y también 4pi por B, tal que A y B sean los menores enteros que cumplan la igualdad, es decir, que den el mismo periodo, porque saben, como he dicho, la primera clase o la segunda, no me acuerdo, el periodo es el menor intervalo de repetición de una función periódica. Entonces tienen que ser los A y B mínimos, los menores enteros que cumplan la condición. Entonces igualando T', 5pi A y 4pi B, obtenemos esta relación entre A y B, 4 sobre 5, ¿no? Por 5pi, bueno, pi con pi se va, queda 5A igual a 4B, o A sobre B, 4 sobre 5. ¿Y qué números enteros dan 4 quintos, 4 y 5, 8 y 10, 12 y 15, etcétera? Entonces, como tienen que ser los menores enteros, tienen que ser, también podríamos decir, ¿no?, primos relativos. A tiene que ser 4 y B 5. Y ahí tengo el periodo en el que se van a repetir las dos, va a ser 20pi. Entonces, empezando 4,
o reemplazando 5. ¿No? Ahora voy a hallar el periodo de todito. Es decir, si toda esta parte se repite cada 20 pi y esta parte cada 8 pi tercios, lo mismo. Voy a hallar el periodo que esta vez va a ser múltiplo de 20 pi y múltiplo de 8 pi tercios. Entonces el periodo va a ser 20 pi por m, 8 pi tercios por m. M y n igual, menores, enteros, cumplen. 20 pi m y 8 tercios n da un mismo periodo. Aquí hallamos la relación m sobre n. Este 20 pasa a dividir. 8 sobre 60, simplificado es 2 sobre 15. Directamente M2 y N15. No hay donde perder. Y con M2 y N15 el periodo sería 40 pi. Nos reemplazan M igual a 2 aquí, o N igual a 15 aquí, sale 40. Lo mismo saldría si agruparía el primero con el tercero y luego con el segundo, o el primero y el segundo y luego con el tercero. O los tres simultáneamente, pero ahí hay que hacer otros artificios. Mejor ustedes veanlo, simultáneamente con los tres. Ahora, en el caso de un valor absoluto, ¿qué pasa con el valor absoluto antes de que, o mejor copienlo esto, copien hasta aquí mejor, si no, vamos a ver luego el otro caso. Vemos y revisemos los cálculos. Bien, ahora algo que siempre me preguntan y qué hago con el valor absoluto, ¿no? Dicen, valor absoluto aplicado a una función seno o una función coseno. El valor absoluto reduce el periodo a la mitad porque rectifica la onda. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a ir nuevamente al GeoGebra. Vamos a iniciar otra sesión. Por ejemplo, esta misma función, coseno de 4 tercios X. Vamos a graficar. Coseno de 4 tercios X, ¿no?
una función coseno. Su periodo, el periodo de esta función, a ver, aquí mejor. Coseno de 4 tercios x o t, no importa. ¿Su periodo cuánto es? Es 2pi sobre 4 tercios, ¿no? ¿Y esto cuánto es? 6 pi cuartos es 3 pi medios. Entonces repite cada 3 pi medios, ¿no? Es lo que observamos aquí. 3 pi medios. A ver, aquí se puede cambiar la escala a múltiplos de pi. A ver, vamos a ver dónde está. Distancia. Pi, o pi medios. Ahí está mejor, ¿no? Ahí se ve mejor, ¿no? El periodo es 3 pi medios. ¿Y qué hace el valor absoluto? Rectifica la onda. Bueno, el valor absoluto en cálculo, uno les ha enseñado que la parte de abajo la vuelve positiva, ¿no? Entonces, si esto lo graficamos en valor absoluto, puedo escribir A, ABS o doble barra. Y es la gráfica, ¿no? Lo de abajo estará arriba. ¿Y qué pasa con el periodo? Ya no va a ser, ¿no? Ya no va a ser 3 pi, va a ser la mitad del periodo. Es decir, vamos a tener de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, ¿no? Este va a ser ahora un periodo. Se reduce a la mitad el periodo. Porque originalmente el periodo era hasta aquí. Pero con el valor absoluto, como esto se rectifica, el periodo ahora es hasta aquí. Es decir, si era 3 pi medios, la mitad va a ser 3 pi cuartos. Eso es lo que hace entonces el valor absoluto, tal como podemos ver. Y esto se llama rectificación de onda, ¿no? Esto seguramente lo ven en circuitos, electrónica, pues ya, no sé yo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí, ¿no? Que aquí ya no es necesario que lo haga. No. Valor absoluto, reduce el periodo a la mitad porque rectifica la onda, tal como hemos visto. Entonces, de aquí, su periodo ya no va a ser 2 pi sobre omega, va a ser pi sobre omega nomás, ¿no? 3 pi cuarto, lo mismo aquí. Pero va a ser pi sobre omega, pi sobre 3 quintos, 5 pi tercios. El periodo común tiene que ser múltiplo de T1 y de T2. Entonces 3 pi cuartos por A tiene que ser igual a 5 pi tercios por B. Se va el pi. Y A sobre B sale 20 sobre 9. Entonces A es 20, B es 9. Y el periodo sería 15 pi, ¿no? Empezando A igual a 20. O sea, multiplicando por 20 T1 o multiplicando por 9 T2. Entonces es solamente para familiarizarnos con lo que es el periodo, pero más nos interesa calcular series de Fourier. Entonces lo copiaremos eso más.
Después estaban preguntando ahí, ¿no? ¿Qué periodo, bueno, en algunos ejercicios el periodo hay que tomarlo algebraico? ¿Qué ejercicio era tal vez? ¿Alguno específico? Generalmente el periodo va a ser un valor numérico, ¿no? ¿Era algún ejercicio en particular? A ver, podríamos ver tal vez, y no el inciso E. Entonces, si el periodo es algebraico, hay que tomarlo algebraico hasta el último. A ver, vamos a, sí, vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, el 2e. Vamos a hallar la serie de Fourier de esta función, que va a tener tres tramos. Uno de 0 a t cuarto. Bueno, esto podemos aquí agregar esta línea, ¿no? Que no hay, se dibuja nomás. Lo que no se ve, no sé. De t cuartos a 3 cuartos vale 3 y de 3 cuartos a t vale 0. Todo esto es el periodo. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es definir la función en un periodo, es decir, hallar su ecuación. Entonces aquí estoy prolongando es 3 y esto es 5, eso sobreentiende, ¿no? Vamos a tener aquí una recta, ¿no? A ver. Es decir, en un periodo, todo bien aquí, ¿no? En un periodo, esta función vale lo siguiente. Tengo esta recta, pasa por el origen. Pendiente va a ser 5 sobre t cuartos. Entonces 5 sobre t cuartos va a ser 20 sobre t mayúscula t. Desde 0 hasta t cuartos. Después, constante, ¿no? Vale 3. 3 desde t cuartos hasta 3t cuartos. Es decir, desde cuarto periodo hasta 3 cuartos de periodo. Y finalmente 0 desde 3 cuartos de periodo hasta t. A sub 0, primeramente. 2 sobre t. Integral entonces de 0 a t cuartos, 20 sobre t por t minúscula, más integral de t cuartos a 3t cuartos. De 3. Y luego el siguiente tramo es 0, ya no se escribe. Entonces sería 20 sobre t cuadrado sobre 2. Vamos a tener
10 sobre t por t cuadrado evaluado de 0 a t cuartos. Más 3t, ¿no? De t cuartos a 3t cuartos. Y esto ya directamente pondremos. ¿Sí, no? 3 cuartos t menos t cuartos. Esto que va a dar 2 sobre t. Entonces esto que va a ser t cuadrado sobre 16. Bueno, va a ser 10 sobre t por t cuadrado sobre 16. En 0 es 0. Más 3 cuartos menos un cuarto, 2 cuartos. Un medio por 3 va a ser 3 medios. 3 medios t. Aquí se simplifica una t, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 10 sobre 16 más 3 medios. Y eso por 2, 17 cuartos sería, ¿no? Aquí esta t de afuera se va a simplificar con este t que queda y con esta t, ¿no? Por ejemplo, el 2e. Y 7 octavos, pero se divide entre 2 y está bien. Entonces, algunas veces a sub n, b sub n sale un poco largo y hay que escribirlo aparte. A ver, a sub n más hallaremos. Ya ustedes van a terminar hallando b sub n. 2 sobre t. Aquí sería integral de 0 a t cuartos de 20 sobre t por t coseno. Entonces igual la frecuencia lo mantenemos algebraico en omega 0t más integral de t cuartos a 3 cuartos t de 3 coseno de n omega 0 t diferencial de t. A ver, 2 sobre t, ¿no? Lo mantenemos, entonces algebraico t y omega 0. Pero la relación entre omega 0 y t sigue siendo 2pi, ¿no? Es decir, omega 0 va a ser 2pi sobre el periodo. Y eso vamos a empezar cuando corresponde. Entonces aquí integramos. Esto va a ser 2 sobre t. 20 sobre t. T coseno, su integral. Fórmula que hemos visto es t seno tn omega 0 t sobre n omega 0 más coseno de n omega 0
t sobre n cuadrado omega 0 cuadrado. A ver, t seno, coseno, está bien, ¿no? Este es valor de 0 a t cuartos. Más 3 seno de n omega 0 t sobre n omega 0. Evaluado de t cuartos a 3 t cuartos. Entonces, para reducir aquí omega 0 y t, vamos a esta relación. Le podemos decir que cuando tengan omega 0 por t, los reemplazamos por 2pi. ¿No? Si no vamos a tardar un montón. Entonces, aquí. En t cuartos, reemplazamos aquí t cuartos. Y vamos a tener aquí entonces omega 0 por t cuartos, ¿no? Y omega 0 por t es 2pi. 2pi cuartos va a ser pi medios. Entonces vamos a tener aquí pi medios n. En 0 es 0. Ahora aquí lo mismo. Coseno de omega 0 t, vamos a tener 2pi sobre 4 pi medios. Entonces vamos a tener aquí pi medios n y en 0 es 1, ¿no? Ahora aquí en 3t cuartos vamos a tener omega 0 por 3t cuartos. Entonces omega 0 por t es 2pi, 2pi cuartos, pi medios por 3, 3 pi medios. Vamos a tener entonces 3 pi medios n. Y otro sería 3 seno de aquí. 3 cuartos, ¿no? Vamos a tener 3 pi medios n. Y en t cuartos, pi medios n. Entonces aquí se va a reducir este término con este. Porque aquí t con t se va a ir, ¿no? Este se va a reducir con este. Y esto va a resultar t con t se va, ¿no? 20 entre 4, 5. 5 menos 3 va a ser 2. 2 sobre n, omega 0, seno de pi medios n.
más, aquí con este otro término va a ser 20, voy a expresar así, 20 por coseno de pi medio cn menos 1 sobre n cuadrado t omega, omega 0 cuadrado, ¿no? N cuadrado omega 0, omega 0 cuadrado, ahora sí. Y más este término más faltaría, ¿no? Entonces aquí se va a simplificar siempre que omega 0 y t se multiplique. Entonces seno de 3 pi medio cn. Este más faltaba, ¿no? Otro 5, t con t0. Ya, finalmente, a su n, ¿qué va a hacer? Multiplicamos, ¿no? 2 por 2, 4. T por omega 0 va a ser 2pi, ¿no? Aquí nomás lo voy a escribir, porque si no ya tardan mucho, ¿no? 2pi. Y lo mismo con este omega 0, va a darnos 2pi. Entonces, ¿qué resultaría finalmente aquí? Aquí 2 por 2, 4. 4 entre 2pi va a ser 2. 2 sobre pi n. Seno de pi medio c. Más. Ahora aquí, si se multiplica con t, va a ser t cuadrado. Vamos a tener t por t, t cuadrado omega 0 cuadrado, ¿no? Eso sería entonces 4pi cuadrado, ¿no? Si omega t es 2pi al cuadrado va a ser 4pi cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 2 por 20, 40. 40 entre 4, 10. 10 sobre pi cuadrado n cuadrado. Por coseno de pi medio cn menos 1. Finalmente con esto, ¿no? Lo mismo va a ser que el continuo. T por omega 0, 2pi. Con este 2 se va a ir, pi n. 3 sobre pi n. Y no se puede esto ya reducir. Seno de pi medio cn, coseno de pi medio cn. En toma distintos valores para n, lo dejamos ahí nomás. De esa forma es entonces que procedemos en estos casos en que periodo algebraico, ¿no? Entonces, y falta calcular Bn, que ustedes lo tienen que hacer. Ya, entonces eso más lo copiaremos y con eso concluimos la clase. Los voy a poner para que lo copien.
Bien, tengan entonces buenas noches y el día lunes. Ahí quedamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hasta ingeniero. Hasta luego. luego.